sanitarista y académico venezolano, especialista en salud mental comunitaria y medicina social, integra la red de salud mental colectiva, es referente de derechos humanos de los pacientes con sufrimiento mental, es docente investigador de la Universidad de Carabobo, reside en Valencia, estado de Carabobo. El doctor Uzcategui el próximo viernes participará de un conversatorio en la Universidad de Carabobo sobre salud mental en situaciones de desastres, justamente, y a propósito de ese desastre que ha significado el terremoto en Venezuela. Valencia es su ciudad, queda aproximadamente a 170 kilómetros de Caracas. Lo entrevistamos porque el estado de Carabobo fue una de las regiones con mayores daños materiales y pérdidas humanas por el terremoto en su país, hecho ocurrido la semana pasada. Doctor José León Uzcategui, es un gusto saludarlo desde Salta. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy bien, con 38 grados de eterna primavera de Venezuela. Afortunadamente, dentro de lo malo hay cosas muy buenas. Gracias, Infinito 96.5 por esta invitación, siempre a la orden. Gracias a usted, doctor. Bueno, nosotros le decimos buenos días, podemos decir es un gusto saludarlo, pero no terminan siendo más que formalidades, ¿no? Sabemos del sufrimiento de su país, del pueblo de su país, y es algo que también nos impacta por nuestra condición humana. ¿Cómo es la situación ahora? Bien, terrible, solo comparable con lo sucedido en el terremoto de 1812, que se estima hubo de 15 a 20 mil muertos. Fue el momento del terremoto de Caracas, cuando estaba en pleno proceso de independencia y llevó, quizás alguno de ustedes recuerda, a que Bolívar en aquella célebre proclama dijera: si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella hasta que nos obedezca. Eso fue porque se corrió el rumor que el terremoto había sido producto de la lucha por la independencia de los venezolanos y era un castigo de Dios gracias al rey Fernando de España. Ujú. Claro, claro. Bueno, te saluda acá Rodolfo Ceballos, nuestro columnista especializado en salud mental. ¿Cómo le va, doctor? Muchas gracias por recibirnos. Dígame, ¿en qué contexto socioeconómico viene a ocurrir esta catástrofe? Recordemos a nuestros oyentes y también a nuestros seguidores del streaming que no hay precedente en América Latina hasta ahora de la envergadura de un terremoto como ocurrió recientemente en Venezuela. ¿Mm? ¿En qué contexto socioeconómico ocurre esta catástrofe? Sí, ciertamente terrible. 7.5 ha sido para nosotros el terremoto de mayor importancia. Ya van más de 2.000 muertos. Se estima que puedan llegar a 4 o 5.000 muertos, con más de 4.000 lesionados, varios miles de desaparecidos, con miles de damnificados. Y se da en un contexto donde, en primer lugar, venimos de la pandemia de COVID, que en Venezuela provocó en el 2020 más de 6.000 muertes, más de 600.000 casos. Pero a eso se le sumó luego el tema de la emigración. De los 31 millones de venezolanos, se estima que han salido del país 8 millones de venezolanos. Como si esto fuera poco, vivimos recientemente la invasión norteamericana, que ha colocado al país en condición de una colonia de los Estados Unidos. Ya el presidente Trump anuncia que Venezuela están preparando legalmente para que sea el Estado 51 de los Estados Unidos, lo que significa la pérdida de nuestra soberanía. Los ingresos de Venezuela, del petróleo, que es la fuente fundamental, entran directamente la venta del petróleo al tesoro de los Estados Unidos. Como si fuera poco, este terremoto, que viene a ser terrible por las consecuencias presentes y futuras, una crisis económica en el país, basta con dos datos. Tenemos la inflación más alta de Latinoamérica. Para este año se estima
en 700%. Hemos tenido hasta 2000% de inflación años atrás. El salario es el más bajo de Latinoamérica. En lo social, se estima que después que hayamos alcanzado un 35% de pobreza, ya Venezuela está en un 80% de pobreza. En la situación política, con una polarización irreconciliable. Un gobierno que de izquierda y antiimperialista en este momento es el mejor mandatario que tiene Estados Unidos en una dictadura tutelada y una socialdemocracia que ha avanzado hacia la derecha con una posición fascistoide aliada de los Estados Unidos. En lo ético, un alto grado de corrupción gubernamental de miles de millones de dólares, como seguramente se han enterado, con una gran ineficacia, ineficiencia e incompetencia, y con una crisis asistencial, sanitaria asistencial, de la red hospitalaria y de la red ambulatoria. De manera que este terremoto nos agarra en terribles condiciones económicas, sociales, políticas y éticas. Dígame, doctor, ¿cómo están trabajando la contingencia en salud mental en los hospitales? El tema de salud mental es particularmente difícil porque ya estamos a 36 años de la Declaración de Caracas, que estableció claramente una política de eliminar los psiquiátricos de la atención primaria en salud mental, de formación de personal, una política de salud mental, un plan nacional. En este momento en Venezuela, lamentablemente no hemos logrado ni una política nacional de salud mental. En consecuencia, no hay un plan, ni programas, ni proyectos, ni hay ley de salud mental, con deterioro de la infraestructura, con falta de personal por la inmigración y los bajos salarios. Un psiquiatra en Venezuela, en el sector público, tiene un salario mensual que alcanza $8 mensual, y con bonos, que es la manera como se ha instrumentado el salario, bonos que no tienen incidencia en el salario, no llega a $120 mensual. ¿Y están alcanzando los servicios, doctor? ¿El cuerpo profesional, los servicios, dan abasto? ¿Cómo hacen así en el terreno la atención? Lo que impresiona es que ha habido una asombrosa respuesta de la población general, pero también de profesionales y técnicos. El país se ha volcado desde la población hacia las zonas de desastre, particularmente La Guaira, que es la zona más terrible. Allí se derrumbaron 97 edificios. Aclaremos que La Guaira, aclaremos a nuestra audiencia que La Guaira es una región que queda más o menos a 50 kilómetros de Caracas, ¿no? Sí, donde está el aeropuerto internacional de Maiquetía, que quedó en ruinas. Así es. Y es una población que ya venía desde hace pocos años, lo que se conoció como el deslave de Vargas, en el año 99, que hubo varios miles de muertos y millares de damnificados. Allí se produjo la mayor tragedia, y es donde son la mayoría de las muertes y de los heridos en este momento. Entonces, ¿usted cree, doctor, de que se va a poder hacer como oportunidad algún tipo de salud mental comunitaria? Ya que usted dice que la comunidad se moviliza para dar el apoyo a los que necesiten en su momento de sufrimiento mental. Claro, pero no estamos hablando solamente de la población general. Tenemos varios miles de venezolanos que se han trasladado de distintas partes del país y centros de acopio impresionante. Toda Venezuela movilizada con centros de acopio para suministrar alimentos, bebidas, medicamentos. Pero además, centenares de profesionales, médicos, enfermeras y en salud mental, psiquiatras, psicólogos, terapeutas psicosociales, enfermeros que se han movilizado hacia la zona del litoral, particularmente hacia La Guaira, y allí
se está prestando tanto desde los hospitales como desde tiendas de campaña apoyo en los asuntos fundamentales que se presentan en este momento, que tienen que ver, por supuesto, con ansiedad, tristeza, estrés postraumático, toda la sintomatología y los problemas de sufrimiento mental que se presentan en los casos de emergencias y de situaciones de desastre como las que estamos viviendo. A ¿Qué pesar hacen, de la doctor, decisión con los niños? ¿Cómo lo están atendiendo? se han instalado fundamentalmente en escuelas que están en buenas condiciones y en campamentos tenemos equipos con psicólogos, psiquiatras, enfermería, terapeutas psicosociales que están atendiendo las situaciones particularmente de niños, jóvenes y ancianos. Pero indudablemente toda la población del litoral requiere con urgencia la atención en salud mental y se está cubriendo gracias a este apoyo de los profesionales y técnicos de todo el país que masivamente se han trasladado a la zona del litoral. Mire, doctor, en este momento estamos pasando dos videos que corresponden al efecto que produjeron los terremotos en Carabobo, justamente donde usted reside. ¿Cómo salió la universidad, el edificio de la universidad? ¿Está en condiciones? Porque veo que ustedes van a hacer el próximo viernes un conversatorio sobre salud mental en situación de desastre. ¿Hay seguridad? Sí, sí. La edificación que se derrumba en el video que acaban de pasar Sí. queda a 800 metros de donde vivo, de mi casa de habitación. Y la universidad me queda a 500 metros. Ese edificio que se derrumba allí realmente estaba en muy malas condiciones y no estaba habitado, a diferencia de los 96 edificios que se derrumbaron en La Guaira. La universidad sufrió, afortunadamente la universidad no tiene edificaciones altas, máximo tiene 2 pisos en algunas zonas, de manera que en los daños que se produjeron en la universidad son daños menores, no hubo ninguna víctima, ningún herido siquiera, y la universidad estamos, esta semana también es la segunda semana que estamos sin actividades, de manera que toda la universidad se ha volcado a tareas de solidaridad montando centros de acopio. La Y en este actividad que estamos contexto, anunciando para ¿qué público pueden tener? ¿A quiénes van a convocar con el conversatorio del próximo viernes? estamos convocando a personal de salud y a todos los interesados. Nos vamos a hacer un auditorio de un CDI de Barrio Adentro. ¿Irá gente toda ahí la o hay miedo a concurrir? Mire si hay otra réplica. No, Ajá. no. En el caso de Valencia, los daños han sido menores. Sí. En el caso del estado Carabobo, ha habido 12 muertes y ha habido una treintena de heridos. Carabobo no es de la zona más afectada. Fundamentalmente está en la zona de La Guaira, del litoral cercano a Caracas, en la propia Caracas y en la zona de Falcón, en la costa de Falcón, donde se produjeron una veintena de muertes. De manera que, en general, la población se está reincorporando a sus labores habituales, pero con una actividad dedicada a tareas de solidaridad en todos los estados del país. ¿Usted qué estaba haciendo, doctor, cuando ocurrieron los terremotos? ¿Dónde se encontraba? Estaba en mi casa, en la segunda planta, y es la vivencia más terrible que haya tenido en mi vida y en la de mi familia. Las paredes se movían como si fuesen de cartón. Afortunadamente no se produjo ningún daño, ningún deterioro en la estructura de la vivienda, ni tampoco en la vivienda en la zona donde yo habito. Así es que afortunadamente... O sea que su edificio resistió. Tendría una buena estructura antisísmica. Yo vivo en una vivienda, no, en una casa, de manera que no estoy en un edificio, pero cercano a mi casa hay edificios de 6, de 10, 12 pisos y en ninguno de ellos hubo daños estructurales. Algunas fisuras en las paredes
de mampostería que ya han sido revisadas. Todos los colegios de ingenieros, todos los colegios de médicos se han declarado en contingencia y están haciendo inspecciones los ingenieros en todas las edificaciones que pudieran haber sufrido algún daño, y los colegios de médicos se han volcado a la tarea de prestar apoyo gratuito, por supuesto, a la zona de desastre. ¿Y a usted qué zona le tocó? ¿Qué es lo que usted está haciendo ahora como psiquiatra en esta crisis? En Valencia específicamente, que corresponde al estado Carabobo, contamos con 11 centros de salud mental comunitaria. Hemos activado los 11 centros para atender cualquier persona que presente síntomas o situaciones de sufrimiento Claro, psíquico. postraumáticas, Además, seguramente. Claro. sí, y hemos habilitado... Perdón, doctor, ¿cuántos 3 habitantes tiene Valencia? El estado Carabobo tiene 1.800.000 habitantes, concentrados la mayoría en Valencia, que alcanza casi 1.000.000 de habitantes. Y hemos instrumentado también líneas telefónicas de apoyo, tanto para Carabobo como para cualquier parte del país. Tenemos una línea telefónica permanente que permite prestar apoyo a cualquier persona en cualquier parte del país que en cualquier momento requiera algún tipo de orientación o de apoyo psicológico en lo que estamos llamando primero auxilio psicológico en situaciones de desastre. ¿Y ustedes cómo hacen con los psicofármacos en caso que los necesiten? ¿Tienen posibilidades de conseguirlos? Es parte del problema que tenemos. La situación del país en materia de medicamentos, se han incrementado los precios de manera impresionante. De hecho, Lo que costaba una pastilla 30 centavos de dólar, en este momento cuesta un psicofármaco que costaba 30 centavos de dólar, cuesta 10, 15, 20 dólares. Esto estamos haciendo todo un esfuerzo Imposible. para tratar de conseguir donaciones que permitan entregarle gratuitamente a la población que lo requiera los psicofármacos, sobre todo en las zonas de desastre. Doctor, nuestra compañera Candelaria lo va a consultar. doctor, buen mediodía. Sí. Usted sabe que justo me llamó la atención esta mañana que en Salta la Asociación de Enfermeros Venezolanos de Argentina están funcionando acá como centros de recolección de insumos médicos para Venezuela. Ujú. Solamente medicamentos, piden antieméticos, medicamentos para las emergencias, para oftalmología y de uso tópico, material quirúrgico, medicamentos para condiciones crónicas, por ejemplo, enfermos de presión, enfermos del corazón, neurológicos, también soluciones parenterales, antibióticos, analgésicos y antiinflamatorios están recibiendo los enfermeros de la Asociación de Enfermeros Venezolanos en Argentina que están trabajando en Salta. Es justamente por esto que nos Excelente, cuenta usted el incremento de precios. excelente. Le agradecemos infinitamente. Es impresionante la solidaridad que se ha provocado a nivel mundial. En este momento tenemos más de 2.000 rescatistas de más de 15 países, incluyendo aproximadamente 200 perros entrenados para situaciones de desastre. Sí. Y en muchísimos países del mundo hay centros de acopio que nos están haciendo llegar a través de la Embajada de Venezuela, con vuelos especiales que se han habilitado al respecto, que están llegando fundamentalmente a Caracas, y a través del Ministerio de Salud se están recibiendo, igual que a través de la Cruz Roja Internacional, que está presente en Venezuela con una gran cantidad de profesionales expertos en esta materia. Le contamos a nuestra audiencia que estamos conversando con el doctor José León Uzcategui, psiquiatra sanitarista venezolano, y está contestando nuestras inquietudes sobre la catástrofe humanitaria que hay en Venezuela. Doctor, Quisiéramos- lo vuelvo a la situación socioeconómica y sociopolítica. Han pasado 6 meses de la intervención militar de Estados Unidos, que ha depuesto un gobierno y ha dejado al frente a Rodríguez.
¿La situación económica empeoró desde entonces? Usted nos dice que empeoró por estos datos que nos daba sobre pobreza, inflación y salarios bajos. ¿No se han abordado esos Sí, problemas? sí, sin duda que la situación no ha mejorado. El presidente Trump, yo diría, con cinismo, ha hecho varias declaraciones diciendo, incluso con esta tragedia, que la gente está mejor, está muy contenta y están bailando en las calles. Eso es humor negro, es cinismo. Es impresionante cómo el presidente de la mayor potencia del mundo se burla del pueblo venezolano. La situación económica y social no solamente no ha mejorado, sino que ha empeorado. Todo el petróleo de Venezuela, quien lo está comercializando, lo está vendiendo en los Estados Unidos. Y el ingreso por concepto de la venta de petróleo va directamente al tesoro norteamericano. Y es el presidente Trump quien le asigna alguna parte, por supuesto, minoritaria, de esos ingresos al gobierno venezolano. De manera que no hay recursos en el país para hacerle frente ni a la grave situación socioeconómica y mucho menos a la tragedia que estamos viviendo con el terremoto. ¿Y hay ayuda humanitaria de Eh, parte de Estados Unidos acorde a esto? Digo, si se expropian la renta petrolera, se supone que deberían prestar una asistencia amplia. ¿Lo hacen? Están prestando una ayuda indudablemente, pero que no es ayuda. Seguramente ustedes han oído que también el presidente Trump ha expresado, y así lo están haciendo, que del dinero que están obteniendo por la venta de petróleo venezolano, con eso están pagando los costos que les ocasionó la invasión a Venezuela. Eso no tiene precedentes, eso es realmente insólito. Y el apoyo que están prestando, sí lo están prestando, con presencia de personal, de insumos, pero de ninguna manera equivalente al daño que le vienen ocasionando con la invasión que se ha producido en el país. Muy bien, doctor. Ha sido para nosotros muy importante mantener este contacto, nuestro acompañamiento, nuestra solidaridad y nuestro reconocimiento a la tarea que están realizando desde la salud mental, que también es parte importante en una situación de tragedia como esta, ¿no? No es solo los primeros auxilios, el alimento y lo esencial, sino la salud mental es fundamental porque hay un duelo enorme, gigante, mucha gente que ha perdido no solo su casa, perdió sus seres queridos. Y los que han quedado sanos y lesos tienen que elaborar el duelo para volver a sus actividades. Si el Claro. plan es que lentamente Venezuela vaya recuperando su clima laboral que tenía antes del terremoto. Le agradecemos, doctor, y es la segunda vez que hablamos con usted. La última vez, recuerde, hemos conversado por el tema político, por la crisis política en febrero, ¿se acuerda? Seguro, claro que sí. Y vemos de que ahí nos hizo un diagnóstico y hoy nos hizo otro, pero son prácticamente similares, tanto en las carencias como en las necesidades básicas insatisfechas. Muchas gracias, doctor. Será Claro. hasta el próximo Quisiera, diálogo. si me lo permite, quisiera despedirme diciendo que el pueblo venezolano estamos seguros que sabremos superar esta situación. Un venezolano se caracteriza por 5 puntos: la solidaridad, la esperanza, la valentía, el amor y el humor. Estamos seguros que el pueblo venezolano va a saber superar de nuevo esta situación. Gracias por la entrevista. Un abrazo A usted. solidario para todos. Gracias Doctor. nuevamente. Ahí conversamos con José León Uzcategui. Él es médico psiquiatra venezolano, especialista en salud mental y está interviniendo de facto, está interviniendo, no de facto, digo, en los hechos, En los hechos. en los hechos Está concretos.